Bueno, hasta el momento hemos abordado lo que son principios del TCP, unas generalidades a nivel de lo que podría ser la primera actividad en cuanto a la planeación, a la detección y remoción de defectos. Hoy quiero hablarles específicamente de calidad, de lo que es de lo que debería ser el diseño y lo que comprende la revisión del diseño. Todo esto sigue nuevamente enmarcado dentro de lo que es TCP. Básicamente es abordar lo que corresponde al diseño y lo que corresponde a las revisiones del diseño. Entonces, ¿qué se busca cuando se habla de diseño a nivel de TCP? Básicamente es prevenir a nivel de defectos. Si yo logro estructurar los elementos que van a integrar el software, finalmente estoy generando un esquema de prevención de los defectos que podrían ser inyectados. Deficiencias a nivel de defecto que ocasionan retrabajo, mantenimiento e insatisfacción. Son como los puntos claves ahí. Al hablar de diseño, estamos tratando de que sean involucrados elementos completos, elementos precisos, acordes a nivel de requerimientos, que sean revisables, que sean modificables, que permitan una reunión participativa con el usuario y que se puedan generar guías. Eso es lo que finalmente se pretende cuando a nivel de PSP se habla de diseño. ¿Quiénes utilizarán ese diseño? El encargado de implementar, quien realiza la revisión de ese diseño, los encargados de realizar pruebas, documentación y mantenimiento. Entonces, siempre que se hace diseño hay que pensarse en estos elementos. El usuario, o mejor, el diseño no es para el usuario. Si para el usuario ya es el producto, solamente se consideran estos roles o se trata de involucrar esos roles. Cuando uno está diseñando debería pensar en esto. Primero, en dónde el programa empieza a encajar, cómo cada uno de los elementos empieza a interrelacionar con los demás. Debería uno pensar en descripciones de la funcionalidad que está construyendo, debería uno pensar en todas las partes que le van a ser integradas, debería uno tener una vista estructurada y completa del producto, debería tener una especificación de todas las invocaciones de elementos propios, es decir, función y métodos propios como elementos externos. Debería uno considerar variables, constantes, parámetros, tipos de datos de cada uno de los elementos que se relacionan y finalmente una clara especificación a nivel global. Finalmente el diseño no es solamente considerar a nivel global cómo funciona y dejen que el desarrollador tome decisiones en cuanto a variables, parámetros, procesos y demás. No, el diseño debería abarcar absolutamente todo. Casi que desde que se está diseñando ya se tiene la visión clara del elemento que se va a construir, y codificar no es más sino traducir a un lenguaje de programación, porque si se dan cuenta aquí está todo, desde el funcionamiento hasta el nombre que se le va a dar a la variable. ¿Qué pasa cuando hablamos de calidad a nivel de diseño? Si se quisiera revisar el diseño que se hace, realmente es complejo identificarlos a nivel de diseño. No es tan fácil como venga, revisamos el código, las variables están completas, no están completas, por aquí, por allí, y
identifica uno. A nivel de diseño el proceso es un poco más complejo. A nivel de diseño, todo defecto que se esté identificando o que haya sido inyectado va a ocasionar retrabajo. Sí, una función mal definida, un caso de uso no identificado, una tabla con atributos incorrectos, todo eso es retrabajo. Inmediatamente, porque hay que revisar una cantidad de elementos relacionados. Es ahí donde cobra importancia tanto el proceso de diseño como el proceso de revisión del diseño. Si se lograra estructurar ese estado ideal en donde la revisión es completa y específica, casi que de ahí en adelante no tendría por qué tener ningún tipo de inconveniente en la construcción de la aplicación. Porque una vez se diseña, se asume que el diseño está bien y se empiezan a desencadenar una serie de etapas creyendo que el diseño está bien. Y si el diseño está mal, ¿cuántas etapas son las perjudicadas en adelante? Así entonces PCT propone para manejar a nivel de diseño 4 plantillas. Ya hemos estado trabajando de una manera incipiente con lo que es la plantilla lógica. Algunos ya conocen esa plantilla de especificación lógica, pero básicamente habla de una plantilla a nivel operacional, funcional, a nivel de estados y a nivel lógico. Eso es lo que les quiero comentar. ¿Cuál es la plantilla a nivel operacional? Es un formato que describe la interacción que el usuario va a tener con la aplicación. Es básicamente describir una secuencia de pasos y el rol o la respuesta que se tiene a nivel de usuario y sistema, similar a los escenarios que se están documentando. ¿Sí? Esa es la plantilla operacional, que contiene actores y responsabilidades y manejo de errores y condiciones de recuperación. Eso debería ser la plantilla operacional. Facilita definición de escenarios, permite resolver preguntas a nivel operacional. ¿Qué pasa cuando tal cosa? El ciclo completo cómo es, qué excepciones o caminos alternativos van a encontrarse, todo a nivel operativo. Y existe un formato como este, en donde se define el número del escenario, se dan objetivos, alguna descripción y empieza a nivel de pasos a definirse lo que va a hacer. ¿Sí? Se conoce como plantilla operacional. Permite describir a nivel de operación el comportamiento que tendrá lo que se esté desarrollando, lo que se esté construyendo. Existen plantillas a nivel funcional. Estas plantillas funcionales evitan que existan ambigüedades entre los elementos, pues va a describir la funcionalidad de cada uno de los métodos que integrarán la solución. Así entonces se define el nombre, se definen sus atributos y se define su funcionalidad. Inclusive se podría llegar a especificar con notación matemática el resultado que podría llegar a obtenerse. Describe clases y sus instancias, visibilidad de los atributos, relaciones con otras funcionalidades y relación con elementos externos, y maneja un formato como este, en donde se define la clase que se está creando, a nivel de atributos su declaración y su descripción, y a nivel de ítems o métodos su completa definición y la descripción funcional que va a contener. ¿Sí? Así se empieza a estructurar, se empieza a definir ese cascarón, complementando con la plantilla funcional que les mostraba hace un instante, operacional que les mostraba hace un instante. Plantilla especificación funcional. La siguiente hace referencia, algo más. Para construir esta plantilla es necesario conocer cuál va a ser la funcionalidad de lo que se está construyendo, es decir, cómo se va a construir el producto, qué partes son las que lo van a estar integrando, cuáles van a ser esos atributos que lo van a estar identificando, y lo ideal es tratar de organizarlo por partes e ir construyendo esa definición funcional por cada una de las partes que integran la solución completa. Es decir, generar un diseño inicial, refinar algunos elementos y revisar la propuesta de cómo se va construyendo y articulando con los demás. Es decir, como un elemento evolutivo. ¿Sí? En principio se puede generar la primera propuesta y se puede ir adaptando conforme se vaya requiriendo.
La siguiente hace referencia a una plantilla de especificación de estados. ¿Qué permite? Pues describir los estados por los cuales atravesaría el programa o la solución que se está construyendo. Además de los estados, describe cómo se realizan las transiciones, es decir, cómo pasa de un estado a otro. Es posible utilizar algo a nivel de máquinas de estados y fácilmente con esta plantilla de especificación de estados se establecen omisiones, se identifican posibles errores que se hayan definido en plantillas anteriores. Cuando yo voy a identificar, bueno, cómo paso de un estado a otro, por ejemplo, cómo aprobada pasa a liquidada una nómina, cómo de revisada pasa a cerrada y así, todos esos estados son los que me van a permitir identificar si los métodos que ya he definido, si las descripciones a nivel de clases que ya tengo y los escenarios que definí son los correctos.